la estadística más pesimista, por decirlo de alguna manera, o sea, la peor, dice que al menos el 50% o más de la población mundial tiene alguna vez, ha tenido o tendrá un sueño lúcido viaje astral espontáneo, sin provocarlo. Eso es muchísimo. Y hay otras estadísticas que dicen que es un 70 y 80%. Todos los expertos modernos del fenómeno te dirán lo mismo, y es que el sueño lúcido es la misma experiencia que el viaje astral, que el viaje extracorporal. Yo llevo 30 años, he tenido 3.000 viajes, todos son iguales. Ya puedes llamarlo como quieras. Cuando la persona ve al familiar o al amigo o lo que sea, no lo ve simplemente como una visión, sino que es físico. La experiencia fuera del cuerpo es física. Cuando tienes un contacto con una persona que ha trascendido al otro lado, le vas a abrazar, le vas a tocar, como si estuvieses aquí, como cuando estaba vivo en el mundo físico, pero está vivo en otro mundo. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, les doy la bienvenida de nuevo al canal y esta semana tengo un invitado desde España. Él es Enrique Ramos. Es un ingeniero en telecomunicaciones que ha dedicado, bueno, más de 30 años de su vida al estudio, entre otras cosas, de los sueños y tiene, bueno, mucha experiencia propia y de otros, porque además se encarga de formar a otros en, en cuanto a elaborar o entender este mecanismo, no sé cómo llamarlo, mecanismo de los sueños lúcidos o de los viajes astrales, que para él, ya lo he explicado en muchas entrevistas, es lo mismo. Eh, pero bueno, nada, son muchos los temas que podemos hablar con él, porque además él es autor de varios libros y acaba de sacar un libro fabuloso que todavía no he terminado, estoy en eso, pero es maravilloso, que se llama El más allá del más allá. O sea, wow. Sin más, lo presento, Enrique Ramos, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Elizabeth. Pues un placer estar contigo y charlar de estas cosas tan interesantes. Sí, señor. Bueno, yo creo que para darle un arranque aquí a la entrevista, y que quienes no han escuchado de ti antes, pues se empapen un poquito de ti. Em, Quisiera que, porque a mí siempre me gusta hablar del personaje cuando era niño, y yo sé que tú desde niño, desde los 8 o 9 años, comenzaste a tener estas experiencias extracorporales, o como Ujú. tú las llames, no sé. ¿Tú nos puedes contar, les puedes contar aquí a quienes nos miran? Sí, bueno, pero empezando diciendo que eso que me pasa a mí le pasa a mucha gente, ¿eh? No es que yo sea especial, es una cosa que hay gente que luego no lo cuenta o que, bueno, lo anula o lo obvia, pero es una cosa que le pasa a mucha gente. Yo desde pequeñito tenía unas experiencias muy extrañas por la noche que, claro, yo con la edad que tenía, pues hablamos de los primeros que recuerdo, pues tendría yo 8, 9, 10 años, pero seguramente habría antes, pero no tengo memoria de ello. Yo recuerdo tener una especie de sueños raros que, claro, yo asumía que eran sueños o juegos, porque con esa edad no puedes discernir lo que te está pasando, pero a mí me ocurría de levantarme de la cama, pues atravesar el salón de mi casa sin que mis padres me vieran ni me contestaran, salir volando, flotar, cosas así, ¿no? Claro, cuando tú eres pequeño y no hablas con nadie más, y no hay información ni nada de esto, tú te piensas que esto le está pasando a todos los niños, que esto es lo que le pasa a todos los niños por la noche. Entonces, pues para mí era algo natural. Luego, con el tiempo, claro, cuando me fui haciendo mayor, fui investigando, fui viendo lo que me estaba ocurriendo, que tenía un nombre, empecé a ver en la literatura especializada, bueno, la poca que había, porque en aquella época, yo ahora tengo 53, pues imagínate, hablamos de los años 80 del siglo pasado, entonces no había mucha información. Pues al final acabé encontrando un término que definía lo que me estaba pasando. De hecho, lo encontré en un libro que mucha gente habrá leído,
que curiosamente luego se descubrió que fue escrito por una persona que no era quien decía ser, ¿no? Que es Lobsang Rampa, que habrás escuchado, ¿no? Pero que hizo mucho bien, porque él realmente era un británico, creo que era fontanero, y escribió un libro, bueno, muchos libros, pero un libro que tenía mi madre en casa, donde había una ilustración de, de una señora saliendo de su propio cuerpo. Entonces yo vi esto y es cuando en la descripción también me impactó y dije, pues bueno, pues esto es lo que me está pasando a mí. Y a partir de ahí empecé una carrera de investigación personal, como pude, con la información que había y con mucha insistencia, mucha paciencia y mucha práctica sobre mí mismo para entender qué era esto de los sueños lúcidos, viajes astrales y experiencias fuera del cuerpo. Hasta que lo entendí y lo controlé, pero fue un camino muy largo. Esto, como digo, le pasa a mucha gente, pero la mayoría de la gente que tiene este tipo de experiencias de joven o de pequeño las cancela, ¿no? Es como que las olvida porque las relega a un cajón, ¿no? De su memoria o de su mente, porque la sociedad, incluso los padres, nos han dicho que esto no sirve para nada, que estos son, bueno, que son imaginaciones, son fantasías, y es un verdadero horror. Por eso yo a la gente que me pregunta, que gente que viene a mis formaciones o que, bueno, que me entrevista, que tienen niños, que tienen estas experiencias, les ruego que por favor que no las cercenen, que al revés, que les motiven a entender lo que les está pasando. Porque es la única manera de que no olvidemos que, como dice Robert Monroe, el eslogan del Instituto Monroe, soy más que un cuerpo físico, que somos todos más que materia. Y esa es la clave, ¿no? De entender al ser humano. Sí, y ahorita que lo mencionaste, Robert Monroe, em, quiero comentar que Enrique Ramos pertenece a al instituto que fundó Robert Monroe, que ahora él nos dará una breve explicación de quién fue o quién es, y, y que se dedica al estudio precisamente de la conciencia de manera como experiencia, precisamente con este tipo de mecanismos, ¿no? Que nosotros generalmente decimos, oye, qué afortunada. Por eso es bien bueno que tú expliques que esto lo puede hacer todo el mundo, porque a veces uno dice, oye, sí, cónchale, este es un privilegiado que puede salirse del cuerpo No, y ver otras claro, realidades y viajar y entender claro. más, pero no, entonces cuéntanos de este instituto que está acá en Estados Unidos y cómo llegaste, o sea, tu pasión, porque a todo el mundo le sucede, pero no todos tienen esa pasión por desarrollar el tema como tú. Entonces, por eso es que estamos hablando contigo, pues, precisamente. Claro, o sea, la historia es que, claro, en mi caso es como yo fui muy cabezón, yo tenía esas experiencias que tiene más gente, pero en mi caso yo no me rendí. Esa es la única diferencia, que yo no me rendí, seguí investigando, seguí practicando, seguí viendo qué es cuál era el mecanismo interno de este proceso. Y pues, si quieres que te cuente la historia muy rápida, cómo entré en el Instituto Monroe, fue por pura casualidad, porque yo ya había leído los libros de Robert Monroe, que es uno de los primeros, o no. Sí, el primero que seriamente escribió sobre la experiencia fuera del cuerpo en los años 60, 70 del siglo pasado. Y yo estaba en Madrid, yo era pues eso, un jovencito, veintitantos años, yo estaba estudiando la carrera de ingeniero y vi en una farola de la calle un cartel que anunciaban una charla, una conferencia del Instituto Monroe de una mujer que llevaba, pues eso, que era la representante del Instituto Monroe en toda Europa y estaba en España. Entonces me fui a la charla, escuché, el Instituto Monroe es una institución de Estados Unidos, un instituto de investigación que dedica todos sus fondos a investigar sobre la conciencia y hace experimentos y estudios utilizando unas tecnologías de audio que inventó Robert Monroe en su día, que es este experto en la experiencia fuera del cuerpo, y actualmente utilizan estas tecnologías para explorar la conciencia, para darle la posibilidad a las personas que utilicen la conciencia en su propio beneficio para su desarrollo. Entonces, con estos programas que ofrece el Instituto Monroe, luego el dinero que se gana, aparte de invertirlo en las instalaciones, lo invierten en la investigación y hacen, pues eso, ahora están, por ejemplo, con la Universidad de Virginia estudian cosas de psicoquinesis, telequinesis o un montón de historias que están viendo, bueno, cómo los procesos cerebrales pueden influir en la materia y cosas súper interesantes, ¿no? Bueno, pues yo fui a esa charla, probé esa tecnología, claro, yo estaba estudiando para ingeniero, pues me llamaba la atención una tecnología de audio que había creado un señor que hacía una experiencia que se llama experiencia fuera del cuerpo, que es la que yo tenía desde pequeñito
y que había leído sus libros, que todo me encajaba. Entonces dije, pues, y empecé a hacer programas y programas y hasta, bueno, llegó un momento en que conocí, por resumir, al director del Instituto Monroe en ese momento, que era la mano derecha de Monroe, que ya había fallecido. Robert Monroe, cuando falleció, pues bueno, había gente en su equipo que siguió manteniendo hasta ahora, ¿no? El Instituto Monroe. Bueno, pues el director era Skip Atwater, que había sido el director del programa Stargate de visión remota del ejército de los Estados Unidos. El programa de la visión remota, esta capacidad psíquica de ver con la mente, ver lugares a distancia, ¿no? Y Skip había sido el director, el coordinador de este programa en los Estados Unidos y después se fue con Robert Monroe. Entonces conocí a Skip y Skip me ofreció la posibilidad de entrar en el instituto y formar parte de ello, ¿no? Y ahí empecé a hacer mi formación y estar con él, bueno, hasta hoy, ¿no? Y llevo ya 20 años prácticamente en el instituto y colaborando con ellos en la investigación y en la formación a otras personas, ¿no? Un poco ese es el resumen. Pero Sí, perdona, por la leche, que me has preguntado una cosa muy interesante. Déjame que te interrumpa. Me has dicho también, dile a las personas que están viéndonos, escuchándonos, que todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas. Por supuesto. Todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas porque todos estamos diseñados igual. Mira, por ejemplo, en los fenómenos de la consciencia hay muchos, ¿no? Los estados de consciencia incluyen muchas cosas, desde visión remota, la intuición, todos son estados de consciencia. Uno es el sueño lúcido o viaje fuera del cuerpo o viaje astral. Bueno, pues hay estadísticas realizadas por universidades en diversos lugares del mundo que han hecho estadísticas en muchos países y la estadística más pesimista, por decirlo de alguna manera, o sea, la peor, dice que al menos el 50% o más de la población mundial tiene alguna vez, ha tenido o tendrá un sueño lúcido viaje astral espontáneo, sin provocarlo. Eso es muchísimo. Y hay otras estadísticas que dicen que es un 70 y 80%. Es decir, si más de la población mundial ha tenido o va a tener una experiencia espontánea, aunque dure muy poquito, porque las espontáneas, al no tener control, la gente sale y enseguida regresa, ¿no? Pero aún así, esa experiencia la tiene mucha gente, mucha. No estamos hablando de un 2%, un 0,5%, como otras cosas, no, no. Esto está diciendo que este fenómeno es totalmente natural. Igual que dormir, comer o respirar. Lo que pasa es que está en desuso. Cuando dejamos de usar una cosa, nuestra mente piensa que no es importante y entonces deja de tener efecto. Pero está ahí. No es algo, como decías antes, para iluminados o para personas virtuosas. No, no es verdad. De hecho, yo lo veo en las formaciones. La gente que aprende a hacerlo son gente normal, ¿no? Como yo, como tú. Entonces, no es así. Es herencia del ser humano. Pero el problema es que está oculto y está en desuso. Y ahora, en esta era que estamos viviendo, en que hay una explosión de información, pues afortunadamente hay personas que hablan de ello y que entrenan a otros para hacerlo, ¿no? O sea que no es algo exclusivo de personas especiales, para nada. sí, lo interesante precisamente es eso, pues que se puede aprender, porque hay quienes como tú forman a otros o entrenan a otros para entrar en esta maravillosa, wow, experiencia. Que a lo mejor, bueno, como tú dices, pues, tanta gente que lo ha tenido, muchos de los que nos están viendo no saben que la han tenido, pero la tuvieron. Ujú. Inclusive yo, o sea, yo estaba por preguntarte de algunos sueños que he tenido, porque me llama la atención cómo diferenciar el sueño ordinario del sueño lúcido. ¿Cuál es Ujú. la diferencia? ¿Cómo lo diferencia? Pues primero dejemos claro una cosa que, como bien has dicho antes, es muy controvertida y lo he hablado en miles de entrevistas, en muchos congresos, en conferencias. No soy el único del mundo, ¿eh? Todos los expertos modernos del fenómeno te dirán lo mismo, y es que el sueño lúcido es la misma experiencia que el viaje astral, que el viaje extracorporal. O sea, pero no es que hayamos visto, no es que yo haya tenido un sueño lúcido, luego un viaje astral y haya dicho, ay, son lo mismo. No. Es que no, yo llevo 30 años, he tenido 3.000 viajes, todos son iguales. Ya puedes llamarlo como quieras. Son, hay distintos grados de lucidez. A veces entras con mucha conciencia y otras veces entras como un poco borracho, para que me entiendas, ¿no? O sea, niveles de lucidez. Pero por eso no quiere decir que uno sea un sueño lúcido y otro un viaje astral. Todo es lo mismo, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, hay una única experiencia de salida, si quieres llamarlo así, o de cambio de realidad. Entonces me preguntas de cómo diferenciarlo y esto es bastante fácil, porque hay mucha gente que confunde los sueños con un sueño lúcido o un viaje astral. Un viaje astral, un sueño lúcido, es impactante,
O sea, jamás se te olvida, o sea, jamás tienes dudas. Si, para empezar, si tú tienes dudas, alguien tiene dudas de si ha tenido un sueño lúcido o viaje astral o un sueño, es que no ha tenido un viaje astral, ¿vale? Porque es absolutamente diferente de un sueño, no es un sueño. Entonces, yo siempre cuento tres condiciones que debe cumplir esta experiencia para definirla como un viaje fuera del cuerpo, un sueño lúcido. La primera condición, y empieza a pensar, si quieres, Elizabeth, en lo que tú los que tú has tenido, lo que tú crees que has tenido. Y vamos a ver si cumple esas tres. La primera es que el sueño lúcido, cuando tú lo practicas o el viaje astral, produce una destrucción de la realidad de vigilia, es decir, tu dormitorio, y la construcción de una nueva realidad. ¿Vale? Es decir, tú estás en tu dormitorio y de repente, después de unas técnicas, o si es espontáneo, pues de repente apareces vamos a poner, en un desierto. ¿Vale? Entonces tú estás en la cama y luego estás en el desierto. Vale, esto, de momento, con esta condición, esto un sueño también lo cumple. Un sueño normal, tú estás en la cama y de repente empiezas a soñar y ya estás en una discoteca. ¿Vale? Esto sí lo cumple. Pero tiene que cumplirse las tres. Segunda condición, esto ya no lo cumple el sueño. Y es que la segunda realidad a la que vas es hiperreal. O sea, es más real que esta. Es decir, estás inmersivamente ahí. No estás como borrosamente imaginando qué, sino que tú estás allí con un cuerpo físico de carne. Se toca y es físico, es como este. Eres tú, ¿vale? Estás allí, presente, y la realidad es nítida, más nítida que aquí. Es más real. Eso es muy difícil de entender porque tenemos, por educación, pensamos que esta realidad es la única y real. Entonces no puede haber otra cosa más real. Porque luego está cuando estás borracho, cuando estás medio dormido, o cuando estás. Y eso son como alucinaciones, y luego está esta que es la realidad real. No. El sueño lúcido de viaje astral es aún más real que esto. O sea, te impacta de la realidad. Es decir, es como estar, como transportarte a otro sitio. Pero nos queda una condición, y es que la persona no pierde. Yo digo trazabilidad, pero para expresarlo mejor o entenderlo mejor, la persona no pierde su identidad cuando se traslada de una realidad a otra, ni los recuerdos. Tú cuando estás en un sueño no sabes quién eres. Eres una marioneta, pasan cosas, no tienes capacidad crítica, ves un elefante volando, pues y sigues el elefante volando. Aquí ves un elefante volando y dirías, ¿qué hace un elefante volando? En el sueño lúcido viaje astral es lo mismo. Si ves algo extraño, tú sabes, te planteas, ¿no? Eres tú. O sea, no pierdes recuerdo, tú sabes que estabas en la cama. Tú estás en un sueño normal y tú no dices, uy, estaba en la cama y ahora estoy en una discoteca. No, eso no pasa en un sueño. Pero en un viaje astral estás en la cama, de repente apareces en un desierto y dices, "Oh, hola, estaba en un desierto, estaba en la cama y ahora estoy en un desierto. ¡Qué maravilla! Estoy físico. Bueno, pues tengo que hacer las cosas que tengo que hacer rápidamente porque luego voy a volver, en un rato vuelves, claro. Entonces, sabes que vas a volver, sabes cómo te llamas, sabes que al día siguiente tienes que ir a trabajar o no. Es decir, no has perdido tu identidad ni tus recuerdos. Y se cumplen esas tres, o sea, que se destruye la realidad de vigilia, se construye otra, que la segunda realidad es hiperreal, más real que esta, y encima no has perdido ningún tipo de recuerdos ni identidad, esto es un viaje astral, un sueño lúcido. Lo otro, otras cosas que has tenido puede ser otra cosa. Pueden ser un sueño muy vívido, que hay sueños más vívidos que otros, pero no es un viaje fuera del cuerpo. Sí, qué interesante. Bueno, pensé en ese sueño, en uno de esos sueños y sí, cumple con las tres. Entonces, Pues entonces lo es. sí, pero es que de verdad que conversar contigo es tan interesante porque surgen tantos temas que, bueno, desde ya vamos a decir que te vamos a volver a invitar. Porque ahorita, cuando estabas comentando sobre esto de los sueños lúcidos y las realidades, está el tema de las realidades, ¿no? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Es esta Ah, que estamos viviendo o es aquella que podemos em, lograr entrar durante este tipo de mecanismos, de fenómenos, como se llame, ¿no? Entonces, ¿qué has tú? Bueno, por supuesto que es un tema muy, muy muy extenso, complejo. muy complejo, pero ¿a qué conclusiones después de tantos años, más de 30 años con experiencia, y tú acabas de decir más de, no sé, 3.000 Viajes completos, vidas sí, sí. fuera del cuerpo? ¿A qué conclusión has podido llegar con relación a la realidad? Pues esto es el primer, cuando a veces me preguntan para qué quiere alguien hacer un viaje extracorporal, un sueño lúcido, esta es la primera respuesta que le doy, es para saber qué es la realidad. Porque nos han educado con que esta es la única realidad que existe. Y si acaso la del sueño, ¿no? Pero no hay más, la vigilia y el sueño. Y luego la muerte.
pero bueno, eso es otra cosa. Teniendo estas experiencias, cuando tienes además una perspectiva larga de años, empiezas a entender, hay un sabor que te está diciendo que esta no es la realidad base, que son las otras, que esta es como la menos importante. Os- no me gusta decir menos importante porque yo también quiero esta realidad y me gusta, ¿no? Pero es como está al mismo nivel que las demás. No es que esta es la importante y las demás están por ahí flotando, no. Sino tienen la misma importancia, que estamos por una razón, pero también están las otras realidades que tenemos que explorar por otras razones. Entonces, la conclusión a la que he llegado es que en la conciencia humana realmente es una creadora de realidades. Es decir, es capaz de trasladarse de una realidad a otra, de crear realidades múltiples o múltiples dimensiones, como queramos ver, múltiples planos, y esta es una más. O sea, esta es la única conclusión. No puedo llegar a decir que esta sea más importante que menos porque todas son igual de importantes. Lo que sí sé es que esta no es la única importante. Seguro, seguro, segurísimo. Porque es que mm, la facilidad con la que un ser humano, cuando está entrenado, hace esos viajes, significa que están ahí para algo. Anoche mismo hice un viaje, como muchas noches. Como si, no digo, no quiero banalizarlo porque para mí es sagrado, pero es como casi como si voy a la acera de enfrente. Es decir, para mí ya es natural. Y cuando llevas muchos años te das cuenta de que, "Jo, madre mía, qué potencial tiene el ser humano. No qué potencial tengo yo, el ser humano en general, porque esto lo hacen millones de personas en el mundo. No muchas, muchos millones, pero hay bastante gente que lo controla y lo hace. Y es patrimonio nuestro. Entonces, el mensaje más importante que puedo dar es que esta no es la única ni la más importante de todas las realidades. Definitivamente, definitivamente. Ahorita que dijiste que tuviste un sueño anoche, bueno, no vaya a ser que hayas estado en el sueño mío, porque yo estaba soñando que te estaba entrevistando y estábamos hablando de la comunicación con nuestros seres queridos que se han ido y yo te decía en la entrevista, que es genial, pero ahorita es cuando me estoy acordando. Yo te decía en la entrevista tú me estabas explicando que sí, puedes comunicarte con seres fallecidos y Sí. tal, Ujú. y que ahora hablamos de eso en un momentito, pero yo te decía, oye, yo no sé si yo quisiera hablar con mi hijo de esa manera, porque yo sueño mucho con él, sueño muchísimo, pero Sí, hasta ahora no lo he hecho como que adrede, sino que se aparecen distintas edades, no sé qué. Eh, pero ahora, fue ese sueño anoche, pues para no entrar más en detalles. Eh, ¿Qué es eso? me lo comentan muchas veces, ¿no? Que sueñan conmigo pero bueno, puede ser también la intención que, ¿no? La ilusión o la intención que estás poniendo que también afecta, ¿no? Quizás yo no recuerdo nada de haber estado contigo anoche, estuve haciendo otras cosas, ¿no? Pero no sabemos, el ser humano es multicapa. Quizás a otro nivel yo sí que estuve conectado contigo, los dos, ¿no? De alguna manera, porque los sueños también tienen un lugar en estas otras dimensiones. El mundo de los sueños ordinarios es un lugar específico, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás sí que hemos estado conectados, ¿no? Sí ¿Quién que me quita? gustaría que habláramos de eso que has comentado antes del contacto con los fallecidos porque es muy interesante. Sí, es Muy que ese tema interesante. está ahí porque además, bueno, es que como lo decía antes, hay muchos temas. Es que Enrique Ramos es como una cajita de Pandora que uno va encontrando cosas. Oye, este tema y este tema y este tema. Pero a propósito del libro que escribiste, ¿no? El más allá del más allá, que Ujú. oye, interesantísimo, no he terminado, pero es un libro recomendado 100%. Búsquenlo en Amazon, ¿no, Enrique? Sí, bueno, en España se puede comprar en librerías también, pero si están fuera de España, pues en Amazon. En Amazon lo pueden comprar. En Amazon y está como en En audio Audible también, en también. Audible, sí está en Audible, o sea, se puede escuchar en lugar de leerlo. Y está incluso también mis libros están traducidos, pues están en España nada más, al braille, al sistema de los ciegos, de los invidentes, también están disponibles, pero claro, en España, no sé ya en otros países. Entonces, un poco para ligar esa investigación que hiciste ahí con esto que estamos hablando de los sueños, comentabas que si es posible aprender a hacer estos viajes extracorporales y
llegar a comunicarte con un ser querido, pero ya es profeso, no es porque, ay, anoche soñé con él, no sé qué, no, sino ya como una intención, ¿no? Cuéntanos eso. Sí, esos temas es apasionante. A ver, el contacto con seres fallecidos es un transversal, ¿no? Pasa en todas las culturas y lo conocemos que ocurre y que además tiene un componente muy sanador. Yo lo veo mucho en algunos de los programas que hago, ¿no? Que ofrezco, que viene la gente de los cursos, me refiero. Y, por ejemplo, precisamente mañana. Mañana he pasado, imparto el curso que llamo Vida más allá de la vida, que es utilizamos la tecnología del Instituto Monroe, la tecnología para acceder a estados de conciencia profundos y para que la gente aprenda a contactar con el otro lado, como si fuese un medium experto, ¿no? Y es espectacular las cosas que pasan en este taller, ¿no? He visto muchas veces personas que han contactado con familiares que han fallecido y los han visto y han podido conectar con ellos, recibir mensajes. Y como digo, es muy, muy sanador porque el duelo, que es un proceso muy duro, se acelera. Porque cuando no te has podido despedir bien de tu familiar o no has podido decirle todo lo que quieres decirle, tener una última oportunidad o varias últimas oportunidades de decirle lo que quieres decirle, que le quieres o incluso saber cómo están. Bueno, no digo que hace que termine el duelo, pero casi. Es que he visto muchos casos, llevo muchos años, y he visto gente, incluso gente que ha venido de grupos de duelo a hacer el curso, y la gente sale transformada después del contacto. Esto es lógico. Esta es una de las vías, ¿no? Los estados profundos de conciencia meditativos a través de la tecnología del Instituto Monroe. Pero luego está lo que tú dices. Están los sueños ordinarios, que también son un buen punto de contacto, que mucha gente recibe visitas de sus familiares en sueños. Lo que pasa es que la única desventaja de los sueños ordinarios es que la persona no tiene control. Entonces, conscientemente no puedes hacer las preguntas que quieres ni puedes reaccionar como tú quieres porque es un sueño. Sin embargo, si tú eres capaz de salir fuera del cuerpo, o sea, un sueño lúcido, viaje astral, sí que estás en pleno control, ¿no? Y esto sí que es tremendamente impactante. También veo gente que viene a los cursos de sueños lúcidos y es capaz de conectar con los familiares, vuelve y vuelve completamente, como digo, transformado. Es una experiencia muy impactante porque el sueño lúcido, como hemos dicho antes, o el viaje astral, es una experiencia inmersiva. Entonces, cuando la persona ve al familiar o al amigo o lo que sea, no lo ve simplemente como una visión, sino que es físico. La experiencia fuera del cuerpo es física. Es decir, si yo encuentro a alguien, si yo me encontrara contigo, yo te podría tocar y podría oler tu perfume. Es que eres tú, estás físicamente ahí. Entonces, cuando tienes un contacto con una persona que ha trascendido al otro lado, le vas a abrazar, le vas a tocar, como si estuvieses aquí, como cuando estaba vivo en el mundo físico, pero está vivo en otro mundo. Con lo cual es impactante, es absolutamente regenerador. Yo cada vez que he tenido la oportunidad, o bueno, el interés, no lo hago con todo el mundo, evidentemente, pero cuando es alguien muy cercano o alguien que no he podido despedirme, tal, lo hago. El último fue un amigo mío que murió en pandemia, con el COVID, no por el COVID, pero murió en pandemia, o sea, donde estábamos confinados en España, y yo no supe de su fallecimiento hasta varios meses después, claro, porque en ese momento, con todo el caos que había, bueno, pues decidí ir a verlo porque no sabía ni qué le había pasado ni nada. Entonces fui a verlo y me pude despedir de él. Vale, los escépticos pueden decir que esto es una invención. Mm, Perdón, cuando tú dices fui a verlo, fuiste a verlo en viaje astral. sí, sí, sí. Y hay gente que dirá, "Ah, esto es un invento". Me parece muy bien que es un invento, pero la experiencia que tú tienes, claro, esto lo puede decir alguien que no lo ha hecho nunca. O sea, no digo que he visto, me he imaginado, he soñado que, sino que he estado físicamente. O sea, yo soy una persona física, tengo mis piernas, mis brazos, estoy allí en un sitio, sé que vengo de la cama, pero estoy físicamente y veo a la persona. Entonces, la experiencia, esa persona habla como mi amigo, se mueve como mi amigo y es físico como mi amigo, huele de la misma estatura. Es decir, no hay ninguna diferencia con mi amigo físico en el mundo físico. Entonces, ¿por qué tengo que dudar de esto? Si yo cuando estaba con él en vida física, yo no dudaba de que él, o sea, yo no me planteaba, oye, si mi amigo realmente no es mi amigo, no es mi amigo, ¿no? Ah, pero es que esto es el mundo físico. Y lo otro también, es que hasta que no tienes una experiencia como esta, no te das cuenta de lo igual que es que esta. Con lo cual, ¿por qué voy a dudar de él, del de allí, que es exactamente igual, habla igual que él? No van a ponerme un clon, es decir, porque es que es físico, ¿vale? No es como he creído contactar con él, he oído una voz en mi cabeza, no, no, es que lo veo, lo siento y lo huelo, ¿no? Entonces, es claro, esta experiencia, imagínate, para una persona que
que tiene el corazón absolutamente roto por la pérdida un esposo, una esposa, un hijo, un padre o lo que sea, es, es brutal el efecto que tiene, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Pero cuando uno a priori, pero uno se puede entrenar en estos viajes y conseguir el mismo efecto. O bien con la tecnología de Monroe, que también es parecido, no es tan inmersivo, pero sí que es como una especie de visión, ¿no? Que ves en la pantalla de tu mente, ves a la persona, que también es sanador porque te puedes comunicar, ¿no? Es un tema tremendamente interesante, tremendamente. No demuestra la vida después de la vida, no lo demuestra, es imposible porque no podemos demostrarlo de ninguna manera, pero es una de las, para mí es una de las pruebas más interesantes para deducir que la conciencia humana trasciende la muerte. Claro que sí, claro que sí. Wow, qué interesante, porque bueno, yo también tuve un sueño con mi mamá un poco después que murió, Ujú, tan vívido que lo puedo ahora recordar. Estoy segura que fue un seguramente. sueño. Sí, fue un viaje astral porque todavía ella me pegó la cara de mi cara y esa sensación. Todavía cuando recuerdo el sueño está ahí. Y fue porque, bueno, yo no me pude despedir de ella porque yo vivo aquí en Estados Unidos, ella vivía en Venezuela y no tenía todavía, tú sabes, la cuestión legal para salir y regresar. Ujú. Y nos vimos en un sueño y fue bellísimo. Pero Bueno, si Elizabeth, si tú crees que esto no fue, que esto fue un sueño lúcido viaje astral, se lo cuento mucho a la gente que viene a las formaciones. Lo primero que tienes que hacer es desterrar de tu lenguaje la palabra sueño cuando hables de ello. No digas vi a mi madre en un sueño, porque esto le gusta a la mente racional, le encanta al ego. Le encanta porque dice, bueno, un sueño. Un sueño al final le damos menos importancia. No, no, tú di un contacto, un viaje, si quieres decir un viaje astral. Pues decir, tuve un contacto en otras realidades con mi madre. Es que el lenguaje es muy importante, porque si se acostumbra a decir un sueño, estás dándole menos importancia, ¿vale? Entonces no fue un sueño. Un sueño ordinario no es, no sientes que alguien te toca la cara como te pasó a ti. Entonces ya destierra la palabra sueño, di contacto, viaje, lo que tú quieras. así que cuando antes estabas preguntando, bueno, imagínate un sueño, no sé qué, estaba imaginándome ese, y ahí constaté de verdad que cumple con las tres características, y de ahora en adelante, pues puedo decir que ya he tenido viajes astrales, que ahora Ujú. estoy consciente de que he tenido viajes astrales, ¿no? Muy bien. Sí, wow, que son tantos temas, la conciencia, Enrique Ramos, otro tema profundísimo. Uf. Em, ¿Cuál es la conclusión? Para ti, ¿qué es la conciencia? Y sí, ya has dicho que la conciencia no se pierde después que morimos. Entonces, ¿qué es? Para mí la conciencia es el núcleo inmortal del ser humano, es nuestra esencia. Es muy difícil de definir porque para eso tenemos muchos científicos muy sesudos que están intentando definir la conciencia, no se ponen de acuerdo. A veces es un poco inútil, yo creo también, es una búsqueda un poco inútil porque no vamos a poder definir algo tan complejo como la conciencia con palabras. Las palabras están hechas para la mente racional, es así. El hemisferio izquierdo controla el lenguaje y es prácticamente imposible abarcar algo tan difícil de entender como es la conciencia. Pero a mí me gusta entenderlo de una manera que no he inventado yo, sino que la propuso un científico que se llama Charles Start, es de Estados Unidos, por cierto, como casi todas las cosas así interesantes que vienen son de Estados Unidos, es mi opinión. Resulta que este señor, que creo que no sé si murió o está muy mayor, fue muy famoso en los años 80, 90 y 70. Este señor fue el primero, de los primeros que empezó a investigar la experiencia fuera del cuerpo, los fenómenos paranormales, bueno, no, los fenómenos de las capacidades extrasensoriales y todas estas cosas, ¿no? Y él definió un concepto, una teoría que es el concepto de conciencia radio. Él veía a la conciencia como modelo, como una radio, y es la mejor forma de entenderlo, ¿no? Nosotros somos como una radio. Entonces, tenemos un dial, ¿vale? Que tiene múltiples cadenas. Imagínate esas radios antiguas que tenían una cosa así, bueno, como la de los coches también ahora, ¿no? Algunos que no son digitales todavía, que puedes cambiar así, ¿no? Pues imagínate eso que tiene muchas cadenas. Entonces, una de esas cadenas es el mundo físico. Cuando nosotros nacemos, tenemos ese dial flojo. Entonces, cada una de esas cadenas, cuando está fija en un punto, estamos creando o estamos eh, definiendo, fosilizando
estabilizando un mundo físico, ¿no? Una realidad que podemos explorar. Entonces, cuando tenemos fijo ahí, tenemos un mundo que podemos ver y podemos experimentar. Ese dial al principio, cuando somos bebés, está fluctuando, no está fijo en ningún punto. Por eso los niños todavía no tienen el concepto de realidad de que nosotros, ¿no? Los niños ven cosas, mamá, he visto un amiguito aquí enfrente que me está hablando, porque los niños tienen ese dial flojo. Pero a fuerza de repetición, de imitación, de imitar a los educadores, a los padres, a la sociedad en general, que nos va diciendo cómo es la realidad, que la realidad es única, que lo demás no tiene sentido, que lo demás son fantasías, ese dial acaba quedándose fijo en este mundo. Y ahí toda la vida tiramos así. Cuando solamente por las noches ese dial se vuelve a aflojar un poco. Entonces desde el mundo físico fluctúa un poquito. Por eso soñamos. Tenemos cosas caóticas, ¿no? Porque no está fijo en una realidad. Cuando nos despertamos estamos diseñados para movilizarlo otra vez. Pero morimos con este rango, o sea, ese mundo, el mundo físico, esa cadena de radio y quizá un poquito alrededor durante el sueño. Lo que hacemos con prácticas ancestrales, pues desde meditación profunda, pues, técnicas de chamanismo, plantas sagradas, la tecnología del Instituto Monroe, los sueños lúcidos, viajes astrales, lo que hacemos es desbloquear, porque es que ese dial se ha quedado oxidado del no uso, lo desbloqueamos y cambiamos a otra cadena. Porque si lo dejamos en medio, otras tenemos alucinaciones. Tenemos que ir a una cadena que exista de las muchas que hay, y cada una de esas cadenas es un mundo, una realidad. Entonces, eso es lo que hace un soñador lúcido. Es capaz de arrancarlo y cuando está moviendo, fijarlo en otro sitio. Y esto es una proeza. Hacer esto es una proeza. Pero está ahí. Porque si no fuera algo natural, no tendríamos un dial, tendríamos un punto fijo. Sin embargo, tenemos un dial que se mueve. Esta es la forma que tengo yo de ver la conciencia, bueno, que no es una teoría mía, sino es la teoría de Charles Tart, y que me vale mucho para guiarme, ¿no? Por todos estos asuntos. Sí. Y volviendo a tus contactos o tus viajes astrales, tú creo que haber escuchado que dijiste que has hecho viajes al más allá, ¿verdad? Ujú. Em, sí, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puede, no contar el chisme de cómo fue mi viaje al más allá, sino qué conclusiones has sacado? Bueno, Porque yo las veces que he viajado ha sido lo que te acabo de comentar, para contactar con alguien que haya fallecido. Pues eso, mi abuelo, mi padre, pues así, mi amigo, algún amigo. Esos son los viajes que yo he hecho. No he hecho la exploración, porque es que el más allá, justamente escribí el libro del más allá del más allá que tú has mencionado, que estás leyendo ya, justo para explicar a la gente, bueno, de hecho es un libro muy diferente a todos los libros que se han escrito sobre este tema, que siempre son de la misma cuerda, ¿no? Explicándolo prácticamente lo mismo, porque hemos asumido un modelo único para el más allá. Fíjate que cada cultura ha tenido siempre su modelo, pero ya el mundo moderno, el mundo occidental, pues decirlo de alguna manera, tenemos un mundo común. Es decir, lo que piensa del más allá una persona de Estados Unidos como tú, prácticamente lo mismo que piensa una persona en España, o que piensa en Alemania, o que piensa en Italia. Y asumimos esto porque nos han inculcado desde, sobre todo desde la nueva era y la nueva espiritualidad, un modelo específico. Pues el libro está escrito para decir a la gente, no, 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 es que hay otros modelos. Es que no está claro lo que vamos a encontrar en el más allá. No es lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque hay otros modelos muy, muy inteligentes que yo explico en el libro y que razono en el libro, que nos dan otras perspectivas. Entonces, y luego el mensaje final del libro, aparte de decir, abre la mente porque no es lo que te han contado, el mensaje final es que para mí la muerte o la vida más allá de la muerte es un asunto personal. El libro empieza diciendo que asumimos como que la muerte es tabla rasa, ¿no? Tabula rasa, que es que para todo el mundo es igual. No. Lo que han descubierto muchas personas muy inteligentes y exploradores y tal, lo que yo he podido investigar también con mis experiencias, es que el más allá es muy personal y que tú tienes la capacidad de dirigir tu viaje al otro lado y decidir dónde vas. O sea, no es que tú te mueras y vayas porque hay una corriente que te lleva sí o sí a unos sitios que te pasan cosas. No, es que hay muchas opciones y va mucho en función de cómo vivas y cómo mueras. Y eso es lo que hablo en el libro, ¿no? Si vives con lucidez y si mueres con lucidez, sobre todo, ¿no? Entonces, si te preparas para la muerte de diversas maneras que explico en el libro, puedes decidir
tu destino, que no, que tiene, que puede ser diferente al tuyo, Elizabeth, o al del otro, o al del otro. Esto es, o sea, el mensaje más importante que yo podría dar del más allá de lo que yo he investigado y lo que tanto a nivel intelectual como a nivel práctico, es que la muerte es un asunto personal. No para todo el mundo es lo mismo. Eso es una buena noticia y una mala noticia a la vez, ¿no? Sí, pero eso quiere decir también entonces, yo no sé si tú crees en la reencarnación. Eso es uno de los temas clave que hablo en el libro. Es que, Ajá, no he claro, llegado ahora ahí. mismo asumimos que hay reencarnación. Yo hablo con la gente, vienen a mis cursos o en conferencias o en congresos, y todo el mundo me habla, no me preguntan si hay reencarnación, me hablan directamente. Sí, pero yo cuando te llegue a contar mis vidas pasadas, pero espera, 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 vamos para atrás. Es que no estamos seguros de que haya reencarnación, o al menos tal y como nos la han contado. Hay modelos que yo explico en el libro que asumen un tipo de reencarnación que no es el modelo hinduista, budista, que hemos mezclado con el cristianismo, con no sé qué, y hemos hecho un modelo aquí en Occidente de la nueva era, parecido al hinduismo y tal, pero mezclado con otras cosas. Es que a lo mejor no es así. Es que a lo mejor las personas que recuerdan vidas pasadas es por otras razones. Por ejemplo, el modelo de Robert Monroe, que tú estás en ese capítulo del libro ahora leyéndolo, no sé, no lo has terminado, pero acaba explicando un modelo muy interesante, que es diferente. O sea, Robert Monroe descubrió con sus viajes astrales, viajes fuera del cuerpo, descubrió que no tenemos vidas pasadas como tal. Es decir, no es que yo, mi corpúsculo de la conciencia se va de este vehículo, se mete en un bebé, en otro, y tiene otra vida, se olvida. No, como que ese proceso no es así. Él dice como que hay muchas vidas, o sea, son como muchas almas o conciencias que están unidas en una misma familia, no familia física, familia espiritual, ¿no? Es como que todos tenemos un conjunto de almas que formamos parte de un mismo patrón, por decirlo de una manera, ¿no? Patrón energético, como queramos verlo. Y todos tenemos una relación entre nosotros. Uno vive en el siglo XVIII en Sudáfrica, otro vive en el siglo XIV en Asia Central. ¿Entiendes? Hay distintos, pero cada uno es independiente. Entonces yo no vivo la vida de este señor del siglo XIV en Asia Central. Sin embargo, estamos hechos de la misma pasta y somos parte de la misma energía. Entonces, por eso yo recuerdo la vida de mi compañero de familia. Pero lo que pasa es que hay gente que confunde y piensa que es su vida pasada. No, es la vida de tu compañero de la familia espiritual que ha tenido una vida en otro tiempo, ¿vale? Entonces dice Monroe que la tarea de una persona para lo que podemos llamar iluminación o trascender lo que es la forma humana o el carácter humano es encontrar a estas otras conciencias que parecen que son vidas pasadas, pero no, sino que son tu familia espiritual que vive en otras tal y reunirlas en un solo ser que trascienda a otro estadio que ya no es humano, porque no puede ser. Esto estaría explicando este modelo, no digo que sea este, es uno de los 5 modelos que explico. O sea, resumiendo, eso está diciendo, oye, quizás todo lo que la gente dice que recuerda vidas pasadas, sí, está recordando vidas pasadas, pero no son suyas. Las siente como suyas porque son de personas que forman parte de su familia espiritual, que comparten el mismo ADN energético, por decirlo de una manera. Que puede ser 100, 50, no sé. Monroe no llega a decir cuántas hay, pero como un grupo grande, ¿no? Oye, y si es así, ya este no es el modelo de la nueva era, que tú te vas a otro bebé y no eres tú, ¿vale? Este modelo de Robert Monroe asume un cierto tipo de reencarnación, pero no es reencarnación como Pues esto es lo que te quiero decir, ¿no? Que no asumamos que las cosas son así, 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 porque hay otras explicaciones a las cosas que les pasa a la gente, y no precisamente el modelo de la nueva era. A eso me refiero. Entonces, según él, esto de esta rueda de reencarnación no existe. Esto de Claro. que Según Monroe, no, te vas y regresas. Ok. ¿Y tú qué piensas de eso? que está bastante acertado. Ok. Creo que está bastante acertado. El modelo de Robert Monroe está bastante acertado. Pero bueno, hay otros que también tienen su historia, son muy interesantes, ¿no? El modelo de Peter Novak o el de Carlos Castaneda son muy interesantes. Yo animo a la gente que si puede hacerse con el libro, lo lean y piensen, porque este libro está hecho para reflexionar, para abrir la mente y decir, oye, pues a lo mejor no es así. Oye, por a mí lo que me ha pasado quizás tenga esta explicación y no la otra. Sí, qué interesante. También hay un punto de coincidencias, que es un tema también extenso, pero bueno, vamos a lanzarlo aquí, que son las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ujú.
con relación a los viajes fuera del cuerpo. Ujú, Que bueno, yo he estudiado un poco las experiencias cercanas a la muerte, es un tema que me apasiona. Y, y sí, hay mucho de esto de que muchos testimonios, miles, que ahora que se conocen, bueno, millones, creo yo, en el mundo entero, que ahora la gente se atreve a contarlos, no como antes. ujú, ujú. Comienzan, muchos de ellos, con esta salida del Sí. cuerpo, ¿no? Ujú. Y la describen perfectamente. Entonces, estarán viviendo eh, estas experiencias de sueños lúcidos o extracorporales, o es realmente una experiencia cercana a la muerte, o cómo ves tú esto, porque yo veo mucha coincidencia, ¿no? Sí, es que, vamos, desde el punto de vista de un señor lúcido viajero fuera del cuerpo, una ECM es un sueño lúcido, o sea, una experiencia fuera del cuerpo, pero casi definitiva. O sea, si tú lees las descripciones de las ECMs, que tú dices que has investigado mucho, y luego tienes un viaje fuera del cuerpo, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el que tiene el ACM, o sea, que tiene, mejor dicho, que tiene el sueño lúcido, viaje fuera del cuerpo, puede decir dónde quiere ir. No tiene por qué ir al más allá, puede ir aquí, allá, allá. Sin embargo, el de la ECM sale fuera del cuerpo, pero directamente va al más allá. Lo que pasa es que se quedan las puertas y regresa. Pero es lo mismo. Yo cuando tuve mi primera experiencia extracorporal, mm, como más controlada y más nítida, cuando era muy joven, que me estaba pegado al techo, pues muy canónica, muy típica, yo lo primero que pensé es que me había muerto. O sea, la experiencia es, yo pensé que estaba muerto. Claro, sabía que estaba en la cama y segundos después empecé a oír ruidos, explosiones, vibraciones y ¡boom! Salí. Y de repente vi el techo y digo, me he muerto, es mi alma que ha salido y se va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve esa sensación? Como yo, toda la gente que ha tenido una experiencia así como impactante cuando no tenía mucha información, porque se siente exactamente igual que una CM. O sea, un sueño lúcido o viaje astral, la diferencia es que vas y vuelves con toda seguridad. La ECM estás a punto de no volver, pero son exactamente la misma experiencia. Y además que, fíjate, yo no he tenido una ECM, he tenido miles de experiencias extracorporales. Sin embargo, conozco a alguna persona que han venido a mis cursos, han aprendido a hacer la experiencia fuera del cuerpo, sueño lúcido, y han tenido una ECM después. Y me han dicho que es lo mismo, pero en este caso, te enfrentas a eso, a una dimensión donde supuestamente todas las conciencias van a acabar en algún momento. Entonces, es decir, el más allá, ¿no? Pero es la única diferencia. La única diferencia, que es un viaje casi sin retorno y lo otro es un viaje controlado. No hay ninguna diferencia más. Sí, me llamó la atención conocer, gracias a tu libro, que Elizabeth Kubler-Ross, Mm. bueno, que está, todo el mundo sabe ya quién es, que se dedicó su vida al estudio de estas experiencias. Estuvo en el instituto, o bueno, estuvo con el Sí, con Robert Robert Monroe. Mm. Monroe directamente trabajando, ¿no? Sí, Entonces, sí, tuve experiencias impresionantes con la tecnología. Es que de hecho, precisamente es una casualidad del destino. Mañana, como te he comentado, voy a hacer el taller de la tecnología que se llama Vida más allá de la vida. Y es un taller que contiene audios que diseñó Elizabeth Kubler-Ross con Robert Monroe. O sea, los textos, toda la potencia de la tecnología fue diseñado por Elizabeth Kubler-Ross y Robert Monroe. Imagínate la potencialidad que tiene, ¿no? Este taller. Impresionante, wow, impresionante. impresionante. Bueno, ese taller va a estar, pero lo das periódicamente para un poco Sí, para sí, sí, comentarle sí. aquí a quienes miran, y son tomados online o tienen que ser presenciales. No, no, no. El de mañana es online. Sí, hago ambas cosas, online y presenciales. Entonces, Hay mucha gente en mis cursos de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de países de América. Sí, sí, lo único que el horario, pues no es un poco caro, es lo que hay. Pero bueno, no pasa nada porque con la tecnología de Audio Instituto Monroe tienes tal estado de paz y de descanso que aunque empieces de madrugada, porque las primeras horas son de madrugada, luego ya te amanece, no notas no pierdes sueño porque estás descansando. O sea que no, viene mucha gente de América y no hay ningún problema. sí, porque para hacer un sueño lúcido
tienes que estar en la Sí, madrugada, bueno, no pero puede ser los en el cursos, día, ¿no? no, pero los cursos de, no, tiene que ser de madrugada, pero los cursos de sueños lúcidos es sin la tecnología. Aprender a tener experiencias extracorporales es sin la tecnología, es un proceso del sueño, necesitamos hacer otras cosas. Y este sí que se hace desde América cómodamente porque se hace en España, lo hacemos desde aquí, lo hago desde aquí, que son tardes. La tarde del viernes, la tarde del sábado y la tarde del domingo. Con lo cual es la mañana del viernes, la mañana del sábado y la mañana del domingo en América. Tú lo único que tienes que pedirte vacaciones el viernes por la mañana, claro, si es que trabajas. Es lo único. Pero el horario para sueños lúcidos sí que es muy cómodo para América. Interesante. Y tus viajes, además allá, sí has dicho que has ido a comunicarte con otros seres, pero creo recordar que hablaste de un viaje impactante donde pareciera, según lo que yo entendí, que estabas como que flotando en el universo. ¿Qué es Ujú. lo más allá que has ido? Esta que creo que es una que relato en alguno de los libros. A ver, hay experiencias, todas son impactantes, pero hay algunas que son trascendentales, ¿no? No, trascendentes, mejor dicho. Son trascendentes porque eh, no se pueden explicar con palabras. Son las peores para explicar, ¿no? Porque solo las puedes vivir. Y esta que te refieres tú fue una de las más impactantes. Es una de las que es la manera en la que, además, una experiencia muy chamánica, es la manera en la que entiendes qué es la vida. Pero, no, pero yo lo puedo explicar ahora y nadie lo va a entender, salvo alguien que haya tenido una experiencia similar, que hay mucha gente, con diversos métodos, las plantas sagradas y tal. Es una experiencia de conexión con el todo, ¿no? Una experiencia en la que, bueno, yo pedí, en ese momento estaba fuera del cuerpo y pedí tener una experiencia, tener la experiencia que yo necesitaba en ese momento. Y entonces fue una experiencia espectacular porque empecé a disgregarme, y claro, esto no lo puedes explicar, porque no es una ilusión, no es una alucinación, no es un sueño, es real. Se me fueron desprendiendo trozos de carne o de cuerpo en miles de partículas, se extendieron por todo el cosmos o por donde fuera, en el espacio en el que estaba. Y entonces hubo un momento de, no puedo explicar, de beatitud que fue eterno, en el que yo era miles de partículas, entonces era la sensación de ser, todas las partículas pensaban y eran yo, y yo estaba en todos los lugares a la vez, eso no se puede explicar. Y era, entiendo todo. O sea, lo único que pasaba por mi cabeza, no había cabeza, pero por mi conciencia era, entiendo todo. Era lo único y además fue incluso doloroso. Y luego al cabo de un rato, otra vez volvieron a integrarse todas esas partículas y me hice otra vez un cuerpo y luego al final regresé a la cama de la experiencia extracorporal. Esto es una experiencia muy chamánica. En el chamanismo de todas las culturas, de todas las regiones del mundo, se llama el rito del desmembramiento, en el que el chamán siente que le desmembran, le arrancan trozos del cuerpo, se separa, todos esos trozos es él, y luego se reúne. Esto es una experiencia chamánica de iniciación. Y claro, no puedes salir indemne de esto, porque o te vuelves loco o lo procesas y se convierte en un escalón para subir a otro nivel y seguir haciendo más cosas y entendiendo más cosas. Esta creo que fue una de las experiencias más potentes, ¿no? que he tenido. Pero vamos, hay muchas y le pasa, como digo, a mucha gente, que es que no soy yo solo, ¿vale? Sí, wow, alucinante. ¿Tú no usas estas hierbas ancestrales ni nada de No, esto? no, No. nunca he probado la planta sagrada. Es un camino, el camino original del ser humano cuando empezó a investigar los estados de conciencia. Debemos todo a las plantas sagradas, pero ahora, a ver, desde mi punto de vista, hay otros caminos más, menos bruscos, ¿no? Por ejemplo, la propia experiencia extracorporal, sueño lúcido, te permite viajar de la misma manera que con la planta. Lo que pasa es que la planta, eh, las plantas sagradas se educan mucho, ¿no? Pueden producir cambios muy radicales que son muy buenos en muchas personas, pero solamente si estás dirigido por un auténtico experto. Y ese es el peligro. El peligro es que ahora se ha democratizado mucho el tema de las plantas sagradas y todo el mundo hace en cualquier rincón del mundo, te hace un ritual de no sé qué, y te pone un sapo tal o te hace probar ayahuasca, pero eso hay que prepararse, tiene que haber una preparación anterior de días, semanas o meses de preparación a lo que vas a hacer. Estás dirigido por una persona verdaderamente experta, no lo que llaman ahora chamanes urbanos, que tienen una experiencia, que a lo mejor han ido a la selva 2 veces y han vuelto y ahora eso no puede ser. Tiene que haber una persona experta que dirija a los demás, porque no vale solamente en que le des el producto y lo consuma, es que luego tienes que ayudarle a procesar la experiencia. Y esto no solo lo puedo hacer si tú tienes mucha veteranía.
pero no sí, los he probado nunca, ¿eh? ok. Em, bueno, lo que veo con qué importancia conocer este mecanismo de verdad de salir del cuerpo, porque me imagino que además de, como lo has dicho antes, puede ser una manera muy directa de sanar el duelo, por ejemplo. Mm. Yo me imagino que es también para otras, no sé, experiencias que estás viviendo, traumas o Sí, sí, sí. cómo lo ves tú? Sí, Ujú. sí, tanto, pero también, por ejemplo, la tecnología del Instituto Monroe, que, que es tremendamente efectiva para entrar en estados profundos de conciencia, también te permite, igual que el sueño lúcido y viaje astral, te permite trabajar partes de tu psique, partes de tu emotividad o tu parte emocional, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, miedos, traumas, fobias. Esto es tremendamente fácil y accesible desde estas otras realidades, porque realmente estás dentro de ti, dentro de tu conciencia, estás moviendo piezas. Y esto lo veo, porque esto lo veo en los cursos y lo veo y en mí mismo, es muy fácil. Y de hecho, sí, hay bastantes psicólogos que han hecho estudios sobre el sueño lúcido y el cambio, ¿no? de estos patrones negativos de conducta y cosas así, con muchísimo éxito, incluso bajar el nivel de dolor, ¿no? De un dolor crónico también. O sea, se pueden hacer muchos cambios internos, no se puede hacer todo, bueno, no lo sé, pero desde luego hay cambios que se pueden hacer y que, bueno, que hay gente que lo está estudiando y que es un campo muy interesante que se debería explorar mucho más, ¿no? Yo he tenido experiencias personales mías que cambió cosas de mi carácter, creencias limitantes, por ejemplo, ¿no? Las creencias limitantes que no podemos sacarlas así por las buenas, hace muchas veces que seamos incapaces de progresar en nuestra vida, porque una creencia limitante es la que te dice que esto no lo puedes hacer, o que no te mereces esto, o que tú no eres válido para esto. Si esto lo cambias desde dentro, se te abren muchas perspectivas, ¿no? Y esto lo puedes hacer desde los viajes astrales o desde los estados de conciencia o con las plantas sagradas, ¿no? Pero todo es un cambio de este dial que hemos hablado de la conciencia, que es una radio. Necesitas un método que permita desoxidar ese dial y cambiarlo. Y hay varios y cada uno puede elegir el que quiera, ¿no? Yo practico los que acabo de comentar, pero hay otros caminos también. Sí. Y prepararse para la muerte, ¿no? Yo creo Y que de eso, pasar para la muerte, tremendamente importante, sí. sí. Correcto. Sobre Sí, todo sí, hoy en sí. día, ¿no? Hoy en día que hay esta cosa que ronda por ahí del fin del mundo, el Mm, fin de un ciclo. ¿Qué piensas mm. tú de eso? Me encantaría terminar con eso ya porque estoy viendo que la hora va. Pues de las profecías no lo sé, porque No realmente profecía, pero ¿qué piensas tú que está pasando? Definitivamente estamos viviendo un momento diferente. sí, pero que siento que si digo esto voy a decepcionar, ¿no? a mucha gente, pero es lo que pienso. Tiene una parte buena y una parte mala. Es que hemos llegado a pensar que estamos en un momento muy bonito, muy especial, porque la espiritualidad es muy fuerte. No sé qué. Yo no estoy viendo esto así. O sea, yo estoy viendo que el mundo en general está tremendamente mal. Vamos a una agresividad brutal, pero estamos yendo a un materialismo brutal. O sea, nos están llevando a un extremo del materialismo como no hemos estado nunca en la historia de la humanidad. Y alguien puede decir, sí, sí, pero mira cuánta gente, bueno, tú estás aquí llevando un canal súper interesante para dar a conocer estos temas. Hay gente que sí, pero también ese materialismo que nos han intentado inocular se está comiendo a la espiritualidad. Y entonces, si te fijas, en el mundo espiritual, el 95% es falso, es marketing. O sea, todo el mundo es maestro y hace cursos de todo tipo de cosas y no tienen ningún bagaje espiritual, no se trabajan dentro. Directamente se levantan por la mañana y dicen, voy a hacer un curso de no sé qué. O sea, está vacío, es acuoso, no hay seriedad, no hay ganas de trabajar. Mira, yo, por ejemplo, recibo muchos correos y muchas peticiones de amistad en Facebook, en las redes sociales. Y a veces me escriben y te piden que quieren venir a un curso no sé qué y piensan que es dar un botón. Entonces te dicen, bueno, entonces, ¿y si no lo consigo en el fin de semana, salir fuera de mi cuerpo, el dinero se devuelve? Tú fíjate esto. O sea, Es- salir fuera del cuerpo o sea, los viajes astral o el sueño lúcido es un camino sagrado. Antiguamente lo enseñaba un chamán a su iniciado, a su principiante, a su discípulo, y le preparaba no solamente hacer la técnica, sino alrededor de la técnica un cambio en el comportamiento, un trabajo interior. Lo hemos perdido.
La gente quiere llegar, pagar X cientos de dólares y dar un botón y salir fuera de cuerpo. Cuando es algo sobrehumano hacer esto, no algo sagrado. Pues esto es lo que estamos llegando. Que ese materialismo que tenemos en la sociedad se está comiendo la parte espiritual. Y esto es lo que me disgusta. Entonces hay que buscar muy bien dentro del mundo espiritual, con pincitas, para descubrir lo que es bueno y auténtico. Porque lo demás es farsa absoluta, engaño y estafa. Y esto es lo que me entristece. Por eso digo que soy un poco pesimista, pero también soy optimista porque cuando llegas a un extremo, la humanidad es como un péndulo, vuelve, rebota hacia el otro, ¿no? Entonces, la mala noticia es que estamos en el peor momento. O sea, la gente que me dice, no, habla mucha espiritualidad, yo creo que estamos en el peor momento. Pero al ser el peor momento, me da esperanzas de que pronto va a rebotar y vamos a empezar realmente un camino auténtico, de espiritualidad auténtica, de comunión entre nosotros, de que se pierda esa falsa creencia de que estamos todos separados de todos, que yo soy yo, el yo y el tú. Esto es lo que tiene que perderse. Y estamos viendo que en el mundo está ocurriendo todo lo contrario. Ahora mismo son extremos. En todos los países del mundo está pasando esto. En España, en Estados Unidos y ya sabes lo que pasa en Israel, en Gaza, pues en Ucrania, las guerras, todo. O sea, es que esto es terrible. También ha habido guerras en el principios de siglo, ¿eh? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero había más, de verdad, había más espiritualidad que ahora. La poca que había era auténtica. Y ahora hay tanta que la mayoría no vale para nada. Entonces esto es lo que tenemos que luchar, tú en tu canal y todo el mundo que tenga un poco de voz, luchar contra esto y exigir a las personas que se dediquen a contar cosas que realmente ayuden a los demás desde la experiencia auténtica. Sino que no lo hagan, porque estás haciendo más daño que bien. Qué maravilla. Me ha encantado de verdad, Enrique, esta conversación. Tenía una última pregunta, pero no sé si se te va a extender mucho el tiempo Dime, dedicado dime. a nosotros. Y es que, como puedas decirlo, a ver si puedes decirlo de una manera corta, ¿a dónde quieres ir después de morir? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues te puedo contestar. Eso sí te lo puedo contestar, aunque ¿dónde no? ¿Cómo? O sea, yo quiero morir lúcido, con conciencia, quiero dirigir en ese trabajo, mi camino, cuando me toque el momento, mi camino al más allá, y lo que quiero es quiero mantener mi identidad. O sea, quiero saber quién soy. O sea, quiero llevarme todo lo que he aprendido, llevármelo allí y continuar más allá del más allá. Eso es lo que quiero hacer. Bueno, amén que así sea. Ojalá. Sí, bueno, Enrique, muchísimas gracias, súper nutritivo y bueno, desde ya nos vamos a ver seguramente en otra oportunidad porque hay muchos temas. Que se De siga abriendo acuerdo. la cajita de Pandora. Muy bien, pues ha sido un placer, Elizabeth. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.